perfilarte, Listo. aunque quiero hacer una sección que se llame Perfilando para nuestro patrocinador Jeringas Pegasus, las que Ok. te chuzan y no te dan cuenta. No, todavía me toca sacar el comercial bien hechecito para poner la cuña. Ok. Pero mi hermano, pues yo a vos te sigo de Twitter, Ujú. te admiro únicamente Gracias. por lo que dices en Twitter, me pareces uno de los economistas más brillantes, dejando claro que yo de economía sé muy poco, pero al menos eres con el que más me siento identificado ahí en Twitter, entonces yo sí creo que tú necesitas una presentación, un poquito, porque pues además del Andrés, excelente tuitero que conozco, no puedo decir mucho más. Ok, Entonces regálame ahí un minutico de presentación. vale. Mi nombre es Andrés Zambrano Curcio. Soy barranquillero de 31 años. Em, Acabo de terminar mi doctorado. De hecho, defendí mi tesis doctoral este año en la Universidad Tecnológica de Brandenburgo en economía. Felicitaciones. Aquí creo que puedo. Gracias. Bien. Gracias. Sí, Am, estoy aprendiendo esto de los podcasts y me parece Está genial. maravilloso. Sí, pues estoy en Alemania actualmente, sigo en Alemania, estoy en el ¿En proceso qué ciudad como. estás? Yo me muevo entre 2 ciudades, una que se llama Cottbus, que es un pueblo de 100.000 habitantes, como a 1 hora y media de Berlín, al sur de Berlín. Ahí fue Ajá, donde estudié mi doctorado, y ahorita actualmente estoy en otra universidad, en la Universidad de Wuppertal, que es donde tenía como un medio trabajo también. Yo trabajaba 2 trabajos, trabajaba uno en Cottbus y uno en Wuppertal al mismo tiempo, ajá. con mis 2 coautores principales con los que he trabajado más, y entonces ahorita estoy de visita, también porque esta semana fue mi cumpleaños y tengo muchos amigos acá y quería pasarlo con ellos también. Am, ¡Feliz y cumpleaños! Gracias. Nah. Am, y pues bueno, entonces, me ¿En qué muevo. defendiste tu doctorado? ¿Cuál es el ¿Cuál tema? fue sí, cuál fue tu tesis de doctorado? Okey, yo trabajo temas de economía experimental, métodos cuantitativos, y economía del comportamiento. Entonces, mi tesis, se llama Mosaico de razones, y básicamente explora que ciertos conceptos de preferencias económicas, por ejemplo, preferencia frente al riesgo, frente a la competencia, no tienen una sola dimensión como me gusta o no me gusta, sino que me pueden gustar por diferentes motivos, y que Ujú, dependiendo de esos motivos tienen efecto distinto. Entonces, el caso que sí, ujú, y entonces, pues, realmente lo que hicimos fue como combinar. Mi trabajo es un poco más interdisciplinar. ujú. Entonces, combinamos un poco de economía, un poco de psicología, un poquito de antropología también, y mostramos básicamente de que, especialmente en el caso de competitividad, hay diferentes razones por las cuales a la gente le gusta competir, y no todas Ok. tienen un efecto positivo en el desempeño que tú tienes bajo la competencia. Entonces, pudimos identificar tres principalmente. Puedes competir porque te gusta, porque es divertido, como las personas que pues, compiten, les gusta jugar su partido de fútbol en el barrio y les gusta ganar. Y les gusta competir Ujú. porque el hecho de competir es divertido. Y hay personas que compiten porque quieren ganar. Entonces, yo quiero ser mejor que otras personas, y entonces por eso compito para ser mejor que otros. Y hay Y gente la que otra. compite en unos contextos y por Exacto, diferentes motivos. exactamente. Exacto. Ok. Entonces, identificamos 3 motivos: disfrutar competir, em, querer ganar, y otra razón que es muy importante es competir, porque competir te permite ser mejor. Entonces, supongamos que tú estás aprendiendo ajedrez. Entonces, quieres tanto ser bueno en el ajedrez que tú vas a competencias para ver cómo estás midiéndote contra otras personas que Ujú, son muy buenas. ujú, Y encontramos que esa razón de competencia es la que predice que la competitividad aumenta cuando te ponemos a competir. Si tú compites porque quieres ganar y porque te importa mucho ser mejor que otros, ponerte a competir, de hecho, es malo. Te hace ser peor, ujú, porque estás tan preocupado por lo que están haciendo los otros, que eso inhibe tu capacidad de hacer las cosas bien, porque estás preocupado por los otros, y no mejoras. Entonces, solo la gente que compite, que no le importa el resultado de ser mejor que el otro, sino que simplemente lo hace porque quiere ser mejor en lo que está haciendo, ajá. esa gente sí mejora en sus capacidades. Pero estamos hablando de desarrollo de capacidades y no de, en De- realidad, quién gana dependiendo del sí, contexto. Porque en los deportes entiendo muy bien tu punto, ujú, pero en la política o en los negocios ya, a eso es otra, vamos. es otras dinámicas. Ahí sí, Exactamente, el que hace todo por ganar exactamente. va a ganar.
Y de hecho tiene una interpretación un poco subversiva, muy interesante, porque normalmente la prescripción desde la teoría neoclásica con respecto a la competencia, ponga a la gente a competir para que rinda más. Y entonces Ajá. tú ves eso en muchas empresas, como que ponen estos sistemas de estos esquemas de incentivos que ponen a la gente a competir y estas bonificaciones y todas estas cosas y como esta tabla de resultados, quién es el mejor empleado, todo este tema, nosotros decimos, eso funciona sí y solo si, no es una cosa general, sí y solo si las personas que ya están dentro de tu organización tienen ciertas características que les permite a ese esquema de incentivo funcionar. Es decir, que les importa ser mejores en su trabajo. Por ejemplo, tiene que haber muchas personas que quieran ser mejores en su trabajo. Porque si las Ujú, personas simplemente quieren ser mejor que los otros, no va a funcionar. ujú. Entonces, si tú Okey. piensas, por ejemplo, funciona muy bien, eso quiere decir que un esquema competitivo funciona muy bien entre deportistas, como lo habías mencionado. Ajá. Pongámoslos a competir. Pero en el sector público, Ah, mm, ese ya es el otro polo, porque el sector exactamente. privado, hay, Y digamos, hay incluso dinámicas diferentes. uno podría decir hasta el mismo sector privado, porque si las tareas que tú tienes que hacer en el sector privado se requiere en una empresa, se requiere que la gente colabore, no que compita la Ujú. uno con la otra. Y cuando las pones a competir, puede que tú dañes ese proceso de colaboración que ya va, porque una vez cambias la norma social de cooperación a competencial y lo dejas de hacer, no es como que la gente revierta a lo que estaba antes, la gente sigue en la misma tónica. Em, ya después de unos pocos problemas técnicos en nuestro set de grabación, Sí, seguimos entonces hablando de las motivaciones por el que la gente trabaja sí, y yo como empresario ahí puedo empatizar y complementar un poquito. Yo nunca he estado muy de acuerdo con con esas estrategias de sí, motivación, entre sí, comillas, porque siempre es demasiado difícil hacer justa la competencia. exactamente. Obviamente siempre están los empleados senior que llevan años, que saben Sí, desempeñarse, que tienen cómo destacarse, frente a jóvenes que apenas están entrando y pueden percibir eso de una vez como un desbalance no es, competitivo. exacto. Exactamente. Entonces yo por eso, pero me encanta porque yo nunca he sabido oponerme a eso con argumentos. Entonces Sí, sigue. de hecho, lo que nosotros decimos casi que al final de la tesis es básicamente te toca, o sea, que tú aplicas una institución, que sirve una institución cuando tú la aplicas en un contexto, en una empresa, depende Ajá, de a quién se lo estás aplicando. La misma institución en un grupo de personas puede tener un efecto y a otro grupo de personas puede tener otro efecto distinto. Entonces puedes ok. poner a competir a atletas profesionales y los atletas profesionales les va a ir súper bien en la competencia, pero eso nos traslada inmediatamente a empleados del servicio público o empleados en el sector privado que están tratando de Ajá. hacer tareas colaborativas, por ejemplo, que Ujú. requieren cooperación. Como un policía de tránsito que le dicen que entre más partes haga, más bonificación. Exacto, esos esquemas competitivos, de hecho, te pueden dañar si a ti te importa mucho ser mejor que los otros, Ujú, porque estás distraído exacto. pensando qué están haciendo los otros en vez de tú estar enfocado en Ujú. lo que estás haciendo. Y Entonces, además que traigo a colación el ujú, tema de los policías, el otro día viendo un Big Think en YouTube, no sé ujú, si lo has visto, un Big Think que hablaba del poder y de por qué la gente que quiere acceder al poder está motivada por la segunda razón que tú dices, sí, por imponerse, por sí, el deseo de autoridad, el poder exactamente. por el poder, Sí, y ya eso lo hace tóxico desde sí, el comienzo. sí, Y que entonces empezaron a estudiar fueron los cuerpos de policía de Estados Unidos y los lo compararon con los de Nueva Zelanda. Y los de Estados Unidos le prometen a la policía, le prometen poder, plomo, acción, explosiones, sí, bazucas, Tom Cruise saltando de un edificio, mientras que en Nueva Zelanda les piden a los policías ayude a cruzar a la viejita la calle, ayude al niño que se cayó en el parque. Entonces hay dos concepciones, dos terrenos de evaluación completamente diferentes ujú, y claramente las expectativas de la policía en Estados Unidos terminan prácticamente reclutando psicópatas que van allá porque quieren poder. exactamente. Y a mí me parece muy interesante porque pues creo que traslada muy bien a cuando empezamos a hablar ya de la política y vemos
qué tipo de características seleccionan nuestros sistemas políticos, a qué tipo de personas seleccionan para ser políticos. Porque Ajá, nosotros, creo que muchas veces en el debate de la política, y esos son argumentos que se flotan mucho entre los sectores liberales, en el sentido, pues, lo que conocemos en Colombia como el centro, y en la derecha, que es que si cambiáramos a los políticos y tuviéramos arcángeles en pijama montados en las oficinas, pues eso va a ajá, cambiar todo completamente. Y no, realmente lo que pasa es que también la gente se ve enfrentada a una estructura de incentivos y el mismo estructura de incentivos selecciona personas con ciertas características en primer lugar. Entonces tú exacto. puedes tener una camada de arcángeles en pijama que la siguiente camada van a ser unos psicópatas. Entonces, Sí, porque sencillamente la gente que asciende en ese juego tiene que ser son sí, psicópata para poder exacto. ascender en ese juego. Exacto, que ese es un Entonces, tema recurrente que hemos hablado con Mario Urueña y con el profe Gutiérrez Anín. ujú, Salió ese tema de lo ingenuo que es esperar que la izquierda es un club de monjas que vienen a hacer caridad en conjunto y no, es el mismo, prácticamente son perfiles psicológicos muy similares. sí, es que también te digo, la forma de hacer política en Colombia está determinada por unas estructuras, o sea, Ajá, y también esas estructuras vienen de un lugar, o sea, no existen por obra y gracia del Espíritu Santo, no existe porque los ajá, políticos sean malos intrínsecamente, existen para cumplir un rol. El clientelismo en Colombia tiene una historia y tiene una función que de pronto no es muy aparente a ver cuando uno es una persona de a pie, pero cumplió su función, que era básicamente evitar que las élites se mataran entre ellas en guerras civiles, que fue nuestro problema en Colombia durante el siglo XIX. Tuvimos 11 guerras civiles hasta el Frente Nacional, 11, 12 guerras civiles. Y en ese que propósito, la tregua fue repartirse el país. exactamente. Y entonces Exacto, el sí. clientelismo realmente salvó a Colombia, si uno lo pone desde el punto de vista un poco más, No me menos digas, empático. no Sí, me diga eso, no sí, me diga eso. realmente evitó más guerras civiles entre élites. Lo que pasa es que esa repartición no tenía en cuenta otros actores y no anticipaba una entrada de nuevos actores. Pero eventualmente, o sea, la solución, y eso pasa muchas veces, las soluciones del siglo XX se vuelven los problemas del siglo XXI. Ajá, Pasó, por ejemplo, con el motor de combustión interna. Cuando desarrollamos los automóviles, eso salvó las ciudades porque ya no estaban llenas de mierda de caballo y empezamos a tener carros que eran mucho más limpios, pero ahora los carros se volvieron un problema porque esas soluciones estaban ajá, enmarcadas dentro de un contexto, dentro de un tiempo. Funcionaron en su momento para lo que querían hacer, pero ya ahora la sociedad es distinta, el tiempo ha cambiado, ya no sí. nos sirven, ya no sirven, o sea, realmente causan problemas, más problemas de los que resuelven. En su momento la prioridad de Colombia era simplemente no desintegrarse como unidad política, que casi lo hizo, perdimos Venezuela, perdimos Ecuador, perdimos Panamá, perdimos un montón de Ajá, territorio y el país casi se divide en dos, cuando estábamos en la época del federalismo casi que nos balcanizamos y todo eso, y encima de eso teníamos guerra civil tras guerra civil, tras guerra civil, tras guerra civil. ajá, Entonces, ¿cuál fue la solución de las élites en su momento? Bueno, dejemos a los liberales robar también como nosotros. claro. Y eso estabilizó la situación. Pero obviamente, evidentemente, cuando tú tienes un sistema, y eso también, la situación ha cambiado, tenemos nuevas élites también. Porque en su momento teníamos solamente élites políticas y económicas. Y básicamente los artesanos, que eran más o menos los que estaban alineados con los liberales en las grandes ciudades, y pues teníamos las élites rurales que suelen ser representados por los conservadores, pero con el desarrollo económico del país, con la educación, entonces ha sufrido nuevos grupos. Y Ajá, ante eso el sistema no se ha actualizado, hemos seguido con el mismo software, por así decirlo. La Constitución del 91 trató de actualizar ciertas cosas, pero los incentivos de poder, la estructura del poder de base no cambia con la Constitución. Cambiando las reglas tácitas de juego, que no ujú, cambiaron, y no, cambiando los jugadores también, en cierta medida que ahora surja la izquierda, y la izquierda llegó para quedarse, porque iba a ajá, surgir en cualquier momento, o sea, eventualmente iba a surgir. Lo anormal, y eso es una crítica que uno le puede hacer como a estos argumentos de que Colombia es un país intrínsecamente de derecha. Colombia jamás ha sido un país intrínsecamente de derecha, lo que pasa es que Colombia tiene un proceso de mm, persecución y de exterminación de su izquierda por siglos. Y pues realmente lo que pasa es que ya ese proceso ya no existe. Y naturalmente va a surgir. Obviamente ahora a la izquierda le toca, y en este gobierno tocó gobernar con lo que quedó de todos esos exterminios, porque toda esa gente que mataron en los 80 y 90 hubieran sido los ministros en este gobierno, pero no, ya no están. Y ujú, toca gobernar con lo que hay. exacto. Eh, ¿Tú eres economista? Sí, soy economista.
Porque suenas como científico social, Es suenas que sí, como historiador o politólogo. es que eh, lo que pasa es que yo me considero científico social antes que economista. Y Ujú, he tenido la fortuna, mi padre era historiador en la Universidad del Atlántico, okey. y pues he tenido mucho contacto con otras ciencias sociales. Siento que eso me ha permitido como tener un énfasis histórico. También me he interesado mucho por la psicología, por la antropología, por mis experiencias de vidas. Trato de ser bastante ecléctico porque los economistas tenemos problemas como profesión, creo que Para iba. bastante evidentes. De hecho, ayer fue el día del economista. Eres un apóstata Sí, prácticamente de sí, la no, economía. realmente entre los círculos de economistas de la séptima soy bastante despreciado y odiado. Me ha hecho bullying en Twitter, es terrible. Yo he conocido un público, o sea, no he conocido público tan cruel y tan despiadado como los economistas en Twitter. Realmente nos Es que ahí sí portamos. creo que hay una competencia y es Mm, de puro egos. sí, no, por En los supuesto. economistas de Twitter es perro come perro, Sí, y quién tiene el ego más grande. sí, Yo creo que tal como yo creo que no hay debate ideológico sustancioso en Colombia. no, En Twitter, en economía, tampoco hay un debate sustancioso, sino simplemente antagonismos. sí. Y para de contar. Sí, sí, ¿no? Y uno se da cuenta de, pues, de los principales economistas, Alberto Bernal, entre otros, de esa línea editorial, que no quiero entrar De a esa decir ralea, nombres. Sí, pues hay un de esa comportamiento. calaña. Sí, de ese comportamiento que pues han ocupado cargos públicos, algunos están en la administración de la alcaldía de Bogotá, otros han estado en el DNP, han pasado por ahí, y pues realmente su comportamiento en redes, inclusive yo he hecho llamados de atención, pero también he llevado cajeta, como decimos en la costa, pues por Ujú, hacer llamados de atención de que pues un comportamiento pues no es muy profesional, la verdad, ir cazando peleas en Twitter con personas que realmente no vale la pena cazar peleas o ujú. comportarse como un matón de primaria. Realmente, porque el comportamiento se reduce a comportarse como niños de 15 años y son señores de 50. Total. Yo le boté odio a Alberto Bernal años de mi vida, hasta que un día dije que me tenía que librar de eso, lo Sí, no. bloqueé y solo lo veo para burlarme. Ah, que el dólar a 20.000 y la Sí. inflación al 75% y me da una risa. Yo creo que Me también encanta. es bastante indicativo el hecho de que tengamos un grupo de personas que consistentemente ha estado equivocada por 4 años sobre las catástrofes que predijeron que iban a suceder Ujú, y que no les ha pasado absolutamente nada, porque usualmente uno pensaría de que el mercado se regula solo y que ujú, esas personas que hacen predicciones erradas, la gente pues dejaría de prestarles atención, porque obviamente esta gente está equivocada sistemáticamente, se ha equivocado año tras año con el tema del salario mínimo. ujú. Eh, Absolutamente. el año pasado y antes pasado, que fue mi popularidad nace, de hecho, de una crítica que hice a un modelo de equilibrio general del Banco de la República que predecían que se iban a perder como 1 millón de empleos con la subida del salario mínimo de ese año. Sorpresa, no se perdieron, se crearon empleos por naturalmente. Mejoró el consumo y Sí, y pues es que realmente, y eso nos falta un poco, y es el tema de los CEOs que han mencionado, nosotros no sabemos de la economía lo suficiente. La economía es una ciencia que está en su infancia. Tenemos 200 años. Eso es nada en términos de otras disciplinas, física, 2000 años. ¿estamos hablando de la economía en general o de Sí, la Colombia? economía como disciplina. Okey. Y ahora si uno empieza a hablar de ciencia, y para mí cuando yo hablo, ¿es la economía una ciencia? Pues esa es la pregunta incorrecta. Realmente la pregunta que Sí, se no. hace la gente es, ¿deberían los economistas tener la influencia que tienen en la política pública? Y la respuesta es obvia. No. Entonces, sí, no, no, realmente no deberíamos tener ese nivel de influencia, no deberíamos ser los únicos en la habitación que hablamos. Debería Porque haber a mí cuando me hablan de, por ejemplo, de confianza inversionista, es el concepto más etéreo, sí, más metafísico. más metafísico, más esotérico, Sí, prácticamente. Esperemos qué dicen los oráculos de la sí, inversión inversionista pero luego te lo enmarcan como si eso fuera ciencia exacta. sí, 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 es que ese es el tema. Sí. Es la habilidad y también es el tema de que el poder utilizar herramientas estadísticas am, hace que cualquier cosa que tú digas sea justificable de cualquier manera. O sea, por ejemplo, tomemos el caso de Jorge Restrepo y el caso de Chiquita y de todo este caso judicial, que él presentó un análisis de panel y Ujú, tú puedes decir, muy científico y todo, hizo un análisis estadístico, pero cuando tú sabes de métodos, y en el caso, pues yo tuve la oportunidad en el instituto donde estaba trabajando, estaba enseñando métodos en el verano, te das cuenta, bueno, pues el hecho de que no encuentres un efecto no significa que eso no exista. O sea, la ujú. ausencia de evidencia no es evidencia, ausencia.
Y en tal caso, depende de cómo construiste la base de datos y esos estudios observacionales con métodos de inferencia causal, que son los que ellos están utilizando y el que él utilizó. Pues si tienes una muestra chiquitica, chiquitica, chiquitica de 30 observaciones, así sean números, pues no vas a encontrar un efecto, pues es muy Ujú, poquita, tu muestra es muy pequeña. Más allá del tema de la representatividad y todo, es que tienes una muestra muy pequeña y la probabilidad de que es muy grande, de que no encuentres nada es muy grande. Lo que nosotros claro. en estadística se llama el poder estadístico. Y obviamente, si uno sabe eso, pues uno como economista y como persona intelectualmente honesta, yo no presento ese resultado, porque Ajá, es un resultado nulo, que es un resultado de no encontrar algo que no es informativo, porque es que si yo tengo un montón de observaciones, si yo no encuentro un efecto, ahí sí puedo decir, ok, no encuentro un efecto, lo más probable es que no exista. Pero si tengo muy ok. poquita información, muy poquita información, si yo no encuentro, por ejemplo, si salgo aquí en mi oficina y en el edificio y no encuentro una persona de África, eso no significa que las personas de África no existan, porque estoy Ajá, en Alemania y solo he hablado con 3 personas. Y ese es el problema. Obviamente, si tengo una base de datos muy pequeña, puedo hacer el análisis más sofisticado, más novedoso que puede existir. Eso no quita las cualidades negativas de mi base de datos y de los de la datos con los que yo muestra. arranco. Exactamente. Ok. Y Cuestiones de entonces, método, entonces, muy similar a lo que pasó con Han Wenshan, sí, que yo creo que antes que comprobar, eh, digamos, las carencias del método, fue simplemente controvertir el método. sí, Decir, vea, antes nadie se había parado, y esto es yo creo que uno de esos llamados a la academia que hemos hecho con Mario Urueña y con el profe Sanín, sí, y de hecho este podcast podría llamarse Sacando Académicos de la Burbuja, para que revisen para que se revisen y se sí, contesten los métodos hegemónicos que nos pintan así, que nosotros decimos, ah, ok, nunca sí, nadie había parado a decir, señores encuestadores, venga y les hacemos un análisis teórico y conceptual riguroso, sí. y Y metodológico. terminamos, y metodológico, y nos terminamos dando cuenta que está lleno de huecos y que habría sido fácilmente controvertible Ujú. por gente intelectualmente honesta hace algunos años, quizás, pero bueno, gracias a las redes sociales pasó esto. Sí, de hecho, sí, o sea, realmente, y creo que también es que hay problemas sistemáticos dentro de la profesión que vienen de mucho, de muy lejos y de que pues son cosas como culturales. Entre esos está el tema de sobreinterpretar resultados. Ujú, Caso de Chiquita con Jorge Restrepo. ok. Son resultados que no son informativos porque la muestra es muy pequeña y pues que realmente el poder estadístico no da para que cuando yo tengo un resultado negativo yo pueda decir es que no existe, no, no puedo. Simplemente no es informativo, no tengo suficiente evidencia para yo poder dar una decisión definitiva y, no, y mucho menos para yo ir a un tribunal judicial a decir de que es que la violencia paramilitar no incrementó gracias a Chiquita, porque Ajá. simplemente estoy viendo los efectos directos además y de una manera muy burda también y ahí es cuando uno se da cuenta que está este problema sistémico, el primero que mencioné de sobreinterpretar los resultados, de Ujú, atribuirle, eso significa atribuirle mucho más certeza a lo que yo sé. Y realmente cuando tenemos estos modelos, y por eso no me gustan mucho estos modelos que dicen, se van a perder X número de empleos. Cuando tengo un modelo que me da una precisión así de punto y no me da unos rangos de confianza, sino que tengo una ujú, precisión puntual, yo ahí dudo. Dudo ujú. porque realmente, como te dije, Mario, los economistas no sabemos tanto sobre la economía como nosotros creemos. Y es Especialmente, que es que es futurología. sí, y por Sí, es eso futurología. y es una cosa loca porque tú te das cuenta, cada año sale el mismo modelo del Banco de la República encontrando, o de creo que Fede Desarrollo también, encontrando que el salario mínimo va a ser una bomba nuclear sobre la economía y sobre el empleo, y cada año se equivocan, y cada año que viene vuelven a presentar el mismo modelo, vuelve a salir el mismo artículo en portafolio, vuelve a pasar lo mismo como si la gente tuviera memoria de mosquito y no se acordara de que se han estado equivocando consistentemente cada año, y la Ujú, economía parece ser la única disciplina en la cual eso sucede y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay cambio de los métodos, no es como, hey, nos hemos equivocado tanto, cambiemos algo. No, las predicciones siguen siendo las mismas. Y, claro. y obviamente que las predicciones van a seguir siendo las mismas porque el modelo teórico neoclásico es el mismo. Y dentro del modelo ya estoy suponiendo una serie de efectos que realmente eso lleva a que el modelo sea un ejercicio contable más que un ejercicio científico. Simplemente yo asumo estas condiciones dentro de Ujú, mi punto teórico, ni siquiera es un tema de que yo veo y miro a ver cómo es el mercado laboral colombiano. Simplemente asumamos que hay un modelo competitivo y que es competencia perfecta, como si la gente vendiera su trabajo de la misma manera que ujú, vende un empresario, no sé, zapatos. Y
que hay un sector informal diferente y que hay un salario mínimo del sector formal y ya, y supongamos eso y no veamos ningún tipo de balance de poder entre negociación entre empleados y, y empleadores, no asumamos ningún otro tipo de hecho estilizado de la realidad. Creo Ajá, que en aquel modelo general del Banco de la República había un factor de producción que era como talento empresarial o algo así por el estilo, que nunca se ajá, justificó. Simplemente era ajá, capital, trabajo y talento empresarial. Al parecer, esos son los tres factores de producción en Colombia. ajá. Eh, Claro, porque eso uno lo puede ver desde cualquier lado. Por ejemplo, sí, el tema de que en Colombia el 50% de las personas somos emprendedores no, porque la porque gente le toca. toca salir a vender Sí, empanadas exactamente. en la esquina. Eso se puede leer de muchas formas. Ah, Sí, bueno, pero entonces, su merced, yo tenía algún tipo de respeto por esas dos, por Fedesarrollo y por el Banco de la República. Digamos, como fuentes de información. Ya no le creo nada ni a la Andy ni a Cham, esos ya se saben o a Fenalco, sí. esos ya se saben que son ideologizados, pero Fedesarrollo y el Banco de la República se supone que son esas que Es que todavía guardan algo del aura de la institucionalidad, no, ¿no? y hay personas muy buenas, hay personas muy serias, muy rigurosas, pero lo que pasa es que tú puedes construir un castillo de acero, pero si tus cimientos son de arcilla, pues va a colapsar de Ujú, todas maneras. ujú, Y eso es lo que pasa muchas veces. Estas personas son personas muy capaces, son personas muy inteligentes, muy buenas en lo que hacen, pero arrancan desde un punto teórico y metodológico en donde primero que todo se sobreinterpretan los resultados. Entonces, como estamos utilizando métodos causales, es causal, no necesariamente. ujú. Como estamos Ok. utilizando este método que está aceptado en la literatura, significa que este método es válido y entonces podemos empezar a hacer recomendaciones de política pública con base a Ajá, esto sin ningún tipo de contexto, que tampoco ajá, existe tal cosa como una recomendación de política pública sin contexto. No existe. okey. Siempre el contexto va a ser lo más importante cuando uno recomienda política pública, porque si no puede recomendar política pública, por ejemplo, vamos a liberalizar absolutamente todo, que fue lo que pasó en Rusia en los 90 y en Argentina también en los 2000 con la terapia de choque, ¿qué pasó? Un montón de gente murió. Okey. Entonces, el contexto era distinto. China lo hizo diferente cuando se liberalizó, por ejemplo. Y es una cosa que se omite mucho también. Y ahí podemos, cuando entremos a hablar de política internacional, el proceso de China fue muy distinto. Y el contexto fue muy distinto. Se hizo de una manera muy Y distinta. claro, y la mentalidad, porque en Colombia muchas veces todo termina decidiéndose o definiéndose por aspectos culturales colombianos, Sí, totalmente desprendidos de lo que diga la teoría o el diagnóstico o el pronóstico económico, financiero, numérico o estadístico. Al final lo que prima es lo que haga el funcionario, lo que diga el clan, que arregle la mafia, sí, la nueva regulación, que por ejemplo en eso yo creo que Petro tanta ansia de cambio chocó mucho con regulación anterior, entonces generó yo creo que un poco de más caos. mm, Y además que volviendo al tema de los egos, ya pasando del ego individual de los economistas en Colombia hay una clase de economistas, sí, un grupo de economistas que se bastante cerrado. protegen Sí, entre ellos, se sí, soban la chaqueta entre ellos. sí, En el Banco de la República hay un tipo de profesional que se ha creado, un tipo de mentalidad que yo sí. creo que, pues, como toda institución de décadas y Sí, décadas, mantienen lógicas de las que no se van a salir. Y yo creo que ahí, incluso ahí hay ideología, sí, no, es que en ese es todo lado, digamos. el tema de la ideología es que la ideología por lo general la gente la suele identificar como una serie de gafas que te distorsionan la realidad, pero ni siquiera Ajá. es eso, o sea, la ideología son todas esas creencias que nosotros no cuestionamos. Sencillamente ¿Conscientes o subconscientes? es ¿Conscientes o subconsciente, o subconscientes? sea, realmente, porque simplemente el mundo es demasiado complicado como para yo cuestionarme cómo actuar en cada situación. Necesito Ajá. un fundamento, una creencia de cómo funciona el mundo en general para yo Ujú, poder moverme por él. Todos tenemos una ideología y de hecho, las personas que dicen no tener ideología ujú. o te están mintiendo de frente No se conocen a sí o no mismas. se conocen a sí mismas y en ambos casos son bastante peligrosas. Porque si yo por lo menos De me puedo acuerdo. sentar a hablar con alguien que yo sé que está, no sé, en la derecha reaccionaria ultracatólica y él sabe que
que él es un reaccionario ultracatólico y que tiene su forma de pensar, pero como yo sé y él sabe que él está en cierto lugar, yo puedo entrar a negociar con él de cierta manera. Y Ujú. para mí, de hecho, tengo que ser sincero, prefiero tener una conversación y una cerveza con una persona así que con una persona que dice no tener ideología, que hace todo basado en la evidencia y que es una veleta política que no tiene ningún tipo de creencia, porque la única cosa que no es ideológica en Colombia es el clientelismo. Es lo único Ajá. que no es ideológico en Colombia, porque Sí. eso no tiene ideología. Realmente, si uno lo ve, se rige por la pura lógica de la ganancia como en el sector privado. Sí. No tienen ningún tipo de matiz ideológico. Entonces, pues, evidentemente con esas personas en un día te van a decir una cosa y van a negociar contigo y tienen unos principios realmente fuertes, pero en otra situación se van a comportar de una manera completamente distinta. Entonces, ¿cómo vas a hacer para poder negociar con alguien tanto en la política como en los negocios? Tiene que haber cierta predictibilidad de su comportamiento Mm. ante las situaciones. Y si no la Ahí hay, le echas un sablazo, un piedrazo buenísimo al centrismo, de quien podríamos hablar sí, muchísimas horas de mierda, pero me dan tanta jartera los centristas. sí, a mí Pero también. lo que tú dices es verdad, es preferible sentarse a hablar con un fanático de ultraderecha a conciencia que sentarse con una persona que dice una cosa pero piensa otra, Sí, o que dice cosas solo por quedar bien. O yo creo que hay mucha gente en el centrismo que solamente parte de las buenas intenciones sí, y de su habilidad de pegar palabras para decir cosas que suenan bonitas, sí, pero de ahí no pasan. Son tan sí, insulsas que aburren. sí, porque es que Como diría Fajardo, no inspiran nada. exactamente, exactamente. Porque es que también parte como de una profunda inconsciencia ideológica, porque ellos asumen de que sus políticas son sentido común y nunca exploran ese fundamento. Cuando una persona es de derecha, Ajá. cuando una persona es de izquierda, por lo menos las personas de derecha que yo conozco que son educadas, pues tienen sus referentes reaccionarios e intelectuales y yo los he leído y por ejemplo, hay un libro muy bueno de Jorge Iván Cuervo, En contra de la revolución, que analizan el pensamiento reaccionario en Colombia. Y es súper interesante leerlo porque uno también puede entender cómo piensan ellos y cuál es el metamodelo, que es realmente lo ideológico, el metamodelo de la sociedad y cuáles son los principios que ellos aplican, que al fin y al cabo, pues todas las variaciones de la derecha son una modulación del principio aristocrático, que es que hay algunos que tienen más, deben tener más que otros por naturaleza y que son más que otros Ujú. por naturaleza, y los que somos de izquierda, pues no creemos en eso, sino que creemos que todos somos iguales en nuestras potencialidades, por lo menos al momento de nuestro nacimiento, y que deberíamos estar en igualdad de capacidad para poder desarrollarnos como individuos. Y que por todo ese, puede haber sabores dentro de eso, obviamente, de cómo llegar a eso, pero los dos grandes principios de desigualdad natural y de igualdad natural son, a mi parecer, lo que divide fundamentalmente entre lo que es izquierda y derecha. Y por lo menos En dentro, Colombia, en Colombia. en Colombia. Ujú. Y por lo menos cuando uno va al centro, uno se da cuenta, pues esta gente también cree en desigualdades naturales, pero lo que dice es, bueno, dejemos que el mercado lo haga. Pero es básicamente el mismo sabor del principio aristocrático. O sea, de que hay algunos que saben más y otros que saben menos, y unos que tienen más y que es por naturaleza, y que son más por naturaleza, por cama, por cuna, por abolengo, como quiera Ujú. uno decirle. Pero es el mismo principio aristocrático. Ellos tienen más, se merecen tener más, y los que tienen menos, se merecen tener menos porque son menos. El pobre es pobre porque quiere. Ujú. Y además que todo en Colombia viene cargado con la heterogeneidad cultural. También. Eh, Además, que las culturas nos ponen. Yo tuve un proceso largo de deconstrucción de mi bogotanismo radical anticosteño y antipaisa y anti todo, porque uno en Colombia como que crece en medio de esas rivalidades Sí, regionales. Todo el mundo es contra el rolo, entonces cuando yo pero hablaba así, huevón, todo el mundo me la montaba a donde yo iba, entonces que muy, muy bogotano, entonces genera esos antagonismos ujú, por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, por cuestiones sí, de abolengo, por cuestiones de apellido. ¿A sí, qué colegio fuiste? ¿A qué universidad fuiste? En Colombia todo es motivo sí. de diferenciación. Y fíjate que hay, hablando de esos estereotipos regionales, tengo una teoría muy interesante y es que muchos de esos estereotipos regionales, primero que todo, son temas de racismo, porque las cosas que molestan del costeño, pues son las cosas que vienen de la herencia africana e indígena, no de la herencia Ujú. española. El hablar duro, africano, Ajá. la música, todo eso, música africana e indígena. Y segundo que todo, muchas de esas diferencias regionales también vienen de un tema de competencia de élites que baja a los esquemas de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que las élites regionales tienen disputas con las élites nacionales y entonces se Ajá. odian, obviamente, y eso baja.
Entonces, ¿es que odiamos a los costeños? Sí, no, pues eso es por esa pugna de poder entre las élites que se detestan y eso baja y se vuelve como un estereotipo en contra de esa gente de esa región, pero que realmente no tiene que ver con la gente de a pie, porque la gente de Ujú, a pie sí, total. no se conoce y realmente ahora empezamos, creo que con la tecnología Mm, y todo eso, estamos empezando a desarrollar una cultura nacional. He visto a ujú. muchas personas del interior utilizando la palabra mondá, se ha vuelto nacional todo eso. Yo lo hago Sí, bogotaneado. sí, pero como te digo, me he dado cuenta que con las redes sociales el acento nacional se ha ido acercando y nos vamos acercando todos. Entonces ya las personas de Colombia, por ejemplo, la gente de Barranquilla, yo personalmente utilizo la palabra gonorrea después de vivir en Bogotá. En la Ajá. costa no se usa, pero yo la uso un montón. Sí, sí, También sí. pero te digo, es como que con las redes sociales, como vemos tanto contenido de personas de otras partes del país también, uno como que Ujú. le coge los acentos y como que van confluyendo y en 200 años vamos a tener un acento nacional que esté como, que sea como un arroz con mango de costeño, paisa, rolo y todo lo que hay en el medio. Ojalá no se pierda eso, porque y me encanta que entremos en el tema cultural, porque mi primera idea para el podcast no Ujú, era sentarme con gente mamerta a hablar de política. Mi primera idea mi primera idea para el podcast era hablar con los colombianos exiliados, o ujú, yo soy exiliado, a mí me tocó irme y ujú, luego ya no pude volver. ujú. Pero pues tú sabes que hay muchísimos colombianos por fuera y yo tengo una premisa y una creencia ya después de haber vivido casi 20 años por fuera de Colombia, es que a Colombia para entenderla hay que mirarla de lejos. Hay que mirarla de lejos y Sí, eso a mucha gente en Colombia no le va a gustar porque van a decir, ay, no, pues entonces porque son gomelos y porque viven allá afuera, entonces van a venir a darnos clases, así como Macron le dijo a Petro, que, que, exactamente. que, que no me venga a dar clases. Pero yo he ido y vuelto a Colombia tanto y ver Colombia desde lejos, yo creo que da muchísimas herramientas que el mismo profesor Sanín lo dijo, somos muy ensimismados, Sí, estamos muy metidos en esa burbuja, somos muy provinciales, creemos que Colombia es única e irrepetible, sí. creemos que lo que pasó ayer no ha pasado nunca en la historia. Por ejemplo, lo que tú dices de cómo se irradia ese desprecio regional de las élites Ujú. al El pueblo, pueblo es prácticamente un reflejo de lo que pasó en la época de la violencia. Y si uno lo exactamente, pone en perspectiva, uno dice, mierda, estamos exactamente. repitiendo nuestra historia Sí, constantemente sí. y no hemos sido capaces de notarlo. Bueno, alguna gente sí lo nota, pero entonces me encanta que entremos en esto porque a mí para limar mis diferencias con costeños me tocó conocer costeños y y depender emocionalmente de gente costeña aquí en Canadá, Sí, porque son mis amigos, sí, pero entonces ellos también ya lidiaron, ya limaron esas asperezas sí. que en Colombia simplemente se reproducen constantemente, Así es. También por el hecho de ¿cierto? que, pues, uno vive en la costa y no va a Bogotá, o cuando anda en Bogotá andas con puro costeños, porque hay un montón de costeños en Bogotá, o cuando uno es Ujú, paisa y va a Bogotá andas con puro paisa, porque, pues, a Bogotá acoge a todo el mundo y eso es lo bonito de Bogotá, que es como una ujú. Colombia chiquita. Pero también como es Pero una los Colombia. costeños se escuchan, los costeños ustedes saben dónde están. am, sí. Y, y sí, creo que tienes toda la razón en que toca a uno como alejarse y verlo desde la distancia y darse cuenta, las cosas pueden ser distintas. Hay una anécdota personal que a mí como que empezó ese viaje, que fue la primera vez que salí de Colombia. Y me acuerdo que estaba en Panamá, iba a hacer el salto de Panamá hasta Frankfurt, y estaba hablando con un chico de Argentina. Y el chico de Argentina, literal, me había conocido hace 15 minutos, estábamos hablando, no, ¿qué haces tú? No, yo estoy trabajando en un medio activo, no, yo voy para Alemania a hacer un tema de investigación y todo eso. 15 minutos después de conocerme, me dijo, guardan mis cosas, voy al baño. Para una Ujú. persona que vive, que no está en Colombia, eso es lo más normal del mundo. Pero para un colombiano es como, ¿qué papaya acaba de dar esta persona? ¿Cómo es posible que a esto que me acaba de conocer me deje las cosas? O sea, obviamente yo no lo haría, o sea, me va a robar. Mi primera reacción es de desconfianza, mi primera reacción de colombiano Ujú. es de desconfianza. No voy a dar papaya, este man me acaba de dar papaya, da hasta ganas de robarlo, para que aprenda, no mentira. Pero sí me entiendes, como que, No, pero es ese colombiano que vive adentro de sí. nosotros. Y entonces, y ahí entré a pensar, ahí entré a pensarlo, que es que esto no es normal, ¿sabes? En Colombia es así, pero la mayoría de la gente del mundo no es así. Lo mismo con la violencia infantil. Me acuerdo hablando entre latinoamericanos,
preguntándonos si nuestros padres nos pegaban de niños, si nos daban. Y obviamente los andinos, creo que los de Venezuela, los de Colombia y los de Ecuador, estábamos como teniendo una discusión bastante acalorada de cuál era el instrumento más doloroso. Si era la correa, si era la chancla, con qué, si era, no sé, con un palo de matar ratón, con lo que sea. Y los demás de Latinoamérica nos estaban mirando aterrados, como que cómo es posible que sus papás les pegaran. Que en Colombia, al parecer, eso es deporte nacional. O sea, Sí, ya creo que estaba viendo en unos reels en TikTok de competencias de tirar chancleta, pero como te ok. digo, tenemos tan normalizada la violencia infantil y es una cosa terrible. Yo hice un ejercicio muy similar con la corrupción. Eso fue con un peruano y un argentino y un mexicano, hablando todos, tomando cerveza y entramos prácticamente en el concurso de demuestre cuál país es más corrupto. Yo gané en 5 minutos. Me decían, pero ¿cómo es posible? Sea, yo les hablé de la reelección del 2006, de cómo ya todo el mundo sabe que se robaron la reelección y nadie es capaz de decir se robaron las elecciones de 2006. Eso es prácticamente un episodio olvidado Sí, e ignorado de nuestra historia. sí, Y eso que la prueba reina salió hace, ¿qué? Un mes cuando Gidis, pues digo, Gidis ujú, salió a hablar con Cecilia Orozco en su podcast y describió todo el martirio que ha tenido que pasar. Pero bueno, y en eso nosotros sí llevamos varias escalas. Por ejemplo, mis amigos peruanos miran a los colombianos como con como tenemos como un aire de ser capaces y de que todo lo podemos y sí, que tú le dices a un colombiano que necesita ir de punto A a punto B y el ahí lo colombiano te hace, lo encuentra, somos maravillosos, somos contrabandistas maravillosos y eso prácticamente que está metido en nuestra larga historia. sí, Em, y sí es verdad que nosotros tenemos normalizado pues ya la violencia. Por ejemplo, el sí. hecho de que hayamos normalizado los 7 millones de desplazados que simplemente por falta de atención se volvieron gente pobre. Ya no son desplazados. Es que Los desplazados eran hace 20 años. Ahora la, son los que entregan el Rappi, el digo. Rappi, sí. No, Ujú, y fíjate también, la normalización va mucho más allá de eso. Somos la tercera sociedad, entre tercera y quinta sociedad más desigual del planeta. ujú. Peleando con Brasil y con Haití para ser el más desigual de Latinoamérica. Casi, creo que casi 1 millón de muertos en el conflicto armado, 12 guerras civiles. O sea, realmente también es como que, por un aspecto, hay una frase que decían sobre España, de que España era el país más fuerte del mundo, porque a pesar de todos sus intentos de destruirse a sí mismo, ahí seguía, pero yo creo que es Colombia realmente, porque a pesar de todos nuestros intentos por acabarnos Ajá. a nosotros mismos, no somos capaces de hacerlo. Y Sí, eso habla muy bien de nosotros los colombianos y de la resiliencia de nuestro país. total, total. Pero también habla de la incapacidad de nuestras propias élites para darle resolución a los problemas. Si uno Ujú. piensa también desde la historia reciente, todos los problemas agudos los han cogido con los calzoncillos abajo. Si uno mira el ascenso de la FARC, Marquetal y todos esos temas, cagada de élites. Ah, Si no los hubieran bombardeado, negligencia de sí, élites, además. es que ese es el tema. La negligencia ha sido como la principal característica de nuestras élites. Siempre las crisis los cogen con los calzoncillos abajo. Cuando fue el tema de Pablo Escobar, bien, o sea, pudieron haberlo cortado o sea, antes de que se volviera un problema, pero tuvo que el problema crecerse tanto de que ya no lo podían ignorar porque estaban secuestrando a los hijos de la élite, y ahí sí fue el que el problema se volvió real, cuando ya no le Yo ese estábamos. sí lo leo diferente, yo ese sí lo leo diferente, porque ahí había plata. También, pero como te digo, Ahí había plata, entonces las hay élites, plata. ¿a qué le gustan las élites? Pues la Pero plata. sí, pero como te digo, la negligencia ha acompañado como de esa miopía avariciosa Sí. que deja crecer el problema hasta un punto y hasta lo acompaña y lo dejan crecer hasta un punto de que se sale de control. Y eso lo decía Ajá, James Robinson, el Nobel de Economía, cuando en su ensayo ujú, La miseria en Colombia, que lo tengo colgado es mi primer tweet, lo tengo colgado permanente porque sí, siempre dicen, o sea, el sistema colombiano avanza no porque haya unas élites iluminadas que nos ceden las cosas y nos hacen progresar, sino que hay momentos en los que las cosas se salen de control y entonces están como, uff, tenemos que hacer algo para que esto no vuelva a suceder y ha muerto un montón ujú. de gente, entonces lo solucionamos, pero hasta ahí. Una Y solución temporal, soluciones exactamente, sí. temporales. Entre 4 Ok, por mil y 4 por mil y 4 por mil, que son soluciones temporales que se vuelven permanentes y así vamos como poniendo el sistema o refajando el sistema a ajá, punta como nosotros en la costa le decimos butapercha, duct tape,
Eh, Ajá. Sí. y así va la democracia colombiana. Pasa un problemón con el tema de las guerrillas, ahí ponemos un duct tape institucional. Lo mismo, otro duct tape institucional. Y así se van solucionando los problemas. Lo mismo fue el tema del Frente Nacional y el clientelismo. Ese es un duct tape para evitar que el problema del país se saliera de control y colapsara. No es un tema que surgió porque hubo unas élites iluminadas que veían el futuro y querían llevar el país adelante, sino que son unas élites muy negligentes, muy aisladas, muchísimo aisladas. Gente que Sí. no sabe más allá de la 72 allá en Bogotá. Y esta Ujú, gente está decidiendo sobre millones. No son malas personas. Mucha gente las conozco y he tenido el chance de hablar con ellos. ujú. Sencillamente es que tus experiencias personales como persona determinan lo que tú consideras importante en el término de política pública, e incluso dentro de la investigación, y ahí volvemos al tema de los economistas. Si yo nunca he conocido la pobreza rural, si yo nunca he ido a un barrio de invasión en una ciudad capital o en una ciudad Ujú. secundaria, ¿cómo yo me voy a dar? Para mí la pobreza es una cosa abstracta que yo me la tengo que imaginar Sí, y no veo la que me la dimensión. contó mi empleada del Me la servicio, contó mi empleada del sí, servicio y es un número, es una estadística para mí y yo sí, no veo como la gente vive, yo nunca lo he experimentado. Y lo más cercano que he podido sentir es como asco cuando voy a la casa de la muchacha de ujú, servicio porque, no sé, me invitó a comer un día. ¿Sí me ujú, entiendes? Eso tiene una perspectiva gigante entre en lo que yo considero que es importante al término de hacer política pública, porque yo solo vivo mi ujú. realidad y las élites tienen este tema de autoencerramiento, que piensan que las cosas, y eso lo ve uno muchísimo en los tweets de Humberto de la Calle, piensan que las cosas que son buenas para ellos automáticamente son buenas para todos. Entonces, lo Sí, que sí, le sí, sí. beneficia es como que si todos fuéramos élites, y entonces lo que es bueno para ellos, no pueden concebir de que otros grupos tienen otras prioridades distintas, de que enfrentan otras cosas distintas y que tienen otras necesidades. Entonces lo que es bueno para ellos es el bien general y que se Mm. expande hacia todas las capas de la sociedad. Es básicamente aditivo. Sus Eso lo decía prioridades... Urueña, Urueña comenzando el podcast. ¿Mm? Primero decía que el mayor engaño de las élites es hacerle creer al pueblo que sus intereses son los intereses del pueblo. Es que ese es el problema también, que ellos se lo Ujú. creen. Las élites mismas se lo creen. Ellos se lo creen, Ellos se lo ellos se creen lo creen. realmente. De lo que he podido conversar con ellos es que realmente no conciben la posibilidad, porque no la han experimentado. Si yo crezco en Ujú. una burbuja, bueno, si yo crezco en Europa toda mi vida, en Alemania, yo no me voy a Ujú. imaginar cómo es Colombia. Y me No, pues pueden llegar claro. las noticias y todo eso, y pienso, ah, Colombia es un lugar muy peligroso y la gente colombiana es muy violenta y todo eso, y pues Ujú. puede que conozca uno que otro colombiano y digo que son personas muy fiesteras y todo ese tema. Pero obviamente, imagínate un alemán así haciendo política pública sobre Colombia, pues va a ser Ujú, un desastre, ujú. de la misma manera que Claro, funciona con nuestras élites, pues va a ser claro. un desastre. Y ha sido muy mediocre. Aunque existe la posibilidad, mi querido Andrés, de que nosotros los comunes y corrientes de a pie no entendamos las genialidades técnicas de nuestra aristocracia ultratécnica que se tiene Iluminada, todas las soluciones. sí. Y bueno, pues si eso fuera el caso, pues lo veríamos en el país que estamos Ujú. teniendo. No, pero sigamos hablando de las élites. Hay algo Mm, y yo que he tenido la oportunidad de conocer gente latinoamericana últimamente y gente de clase media y alta también. Hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es cómo las élites colombianas son, de cierta forma, aprecian la cultura popular colombiana, mientras que las élites argentinas y mexicanas tienen al menos identidad sí, cultural y tienen algo de orgullo de su cultura mexicana, de sí. su cultura argentina, mientras que la élite colombiana es absolutamente snob. París, Miami, New York. Creo que Eso es, Jaime Garzón ¿ah? decía que la clase alta era británica o francesa, la clase media era estadounidense y la clase baja era mexicana y que nadie era colombiano. Algo Ah, así, algo así, sí, no, algo realmente así. creo que es un legado colonial que nunca pudimos quitarnos en las élites, porque Ujú, si uno mira las historias de Argentina y de México, especialmente en México, pues hubo renovación de cierta manera con los momentos ujú, revolucionarios. Colombia nunca tuvo una revolución exitosa y realmente mi opinión personal es que es imposible ganar una guerra civil en Colombia. O sea, si uno mira el historial de guerras civiles, las guerras civiles que han ganado las rebeliones han sido una o dos, a lo mucho, y todas en el ajá, siglo XVIII. O sea, la vida armada es imposible en Colombia, realmente. O sea, ya no se va a ujú, poder. Y prueba de ello es el conflicto armado. Sencillamente, una rebelión en Colombia no se puede ganar. No es ganable. de Y eso hay que acuerdo. asumirlo desde el punto de vista
tanto táctico como político, porque eso tiene ramificaciones también políticas. Porque Ujú, muchas, cuando uno mira el desarrollo de la socialdemocracia en los países nórdicos, estaba la amenaza revolucionaria ahí, y eso fue lo que puso a las élites a sentarse a negociar en la mesa y a generar el estado de bienestar. No fue como una ujú. concesión generosa de que, ay, ahora vamos a tener, no. Era como que, los rusos tuvieron una revolución, estamos asustados, tengan, No, para que no se pues, revolucionen. Y eso funcionó maravillosamente. Las revoluciones son terribles, pero la amenaza de revolución, buenísima para hacer que se hagan las cosas. Pero en Colombia no entonces fue tú eres de esos mamertos que la está pasando bueno allá mamando de la redonda y gran teta de la Unión Europea. así. Afortunadamente, pero de hecho hay estudios causales y todo. Hay un estudio que Sí, me gusta mucho de Amundsen, que lo hacen ajá, lo hacen con datos y estudios de discontinuidad de regresión y encuentran precisamente que los países donde, cuando fue después de la Revolución Rusa, donde el Partido Socialista de ese país fue invitado a Rusia después, en esos países los cambios de la regulación laboral fueron mucho más rápidos que en los que no. Eso significa ajá. que las élites vieron esas invitaciones de sus partidos socialistas como amenazas revolucionarias y Y entonces actuar. y actuaron. Y entonces dieron concesiones para evitar, para tranquilizar a la gente. Y hicieron el trabajo también por el lado documental de los periódicos de esa época y de todo eso y ver qué estaba pasando entre las derechas. Mm, Y efectivamente, en los años 20, en Noruega, Suecia y en Finlandia, los periódicos de derecha estaban asustadísimos. Y el lenguaje era de pánico, o sea, y en las comunicaciones privadas entre la gente del ujú. gobierno era de pánico de que los sindicatos, y hay que notar de nuevo que las sociedades nórdicas eran las sociedades más sindicalizadas en ese momento en el planeta, o sea, y siguen siéndolo, que los sindicatos iban a levantar, y si los sindicatos Ajá, se levantaban, ellos iban a terminar muertos y expropiados. Entonces, okey. obviamente, la amenaza de esa posibilidad fue lo que los sentó y los puso bajitos. En Colombia no es así, porque en No. Colombia tenemos una Aunque expectativa. lo que pasó con la laboral fueron medidas de pánico. Sí, Después de lo que sí, porque pasó, se dieron ellos cuenta de que la gente se molestó bastante. Y eso es ajá, bueno. Eso es bueno porque cambia la forma de ver las cosas, porque lo que pasaba es que nosotros venimos con unas élites envalentonadas, porque son élites que han ganado guerras civiles, y han ganado muchas guerras civiles. El gobierno ha ganado la sí. enorme mayoría de las guerras civiles en Colombia. O sea, la última guerra civil, sí, Las élites, no el gobierno. pues las élites detrás del gobierno, las élites Ajá. conservadoras y en general. Pero sí, Pues es que el gobierno es un sí, instrumento ujú, pero sí. okey, Em, entonces, por lo general, el gobierno en representación de las élites ha ganado la enorme mayoría de las guerras civiles en Colombia. Los últimos 100 años no ha habido ninguna amenaza real de revolución. Eso significa que ajá, esa vía, por lo menos para nosotros, no existe. Sin ajá, embargo, el país ha cambiado. Tenemos gente mucho más educada, tenemos hemos salido poco a poco de este provincialismo. Siento que también ujú, el tema del paro de nacional, de todo eso, ha sido también una crisis de expectativas porque muchos de estos estudiantes, de estas personas que quieren estudiar, muchos del movimiento en ese momento eran jóvenes que no tenían el acceso a los estudios y también una parte significativa era gente que estudió y salió al mercado laboral y se dio cuenta de lo que hay es terrible, que lo que fue prometido, por lo menos a las personas de mi generación, no fue lo ujú, que fue entregado. O sea, de sí, que si tú ibas a la universidad, estudiabas, hacías tus 4 años, tenías buenas notas, ibas a tener un buen trabajo y una vida de clase media cómoda. Y eso no fue lo que nos enfrentamos cuando mi generación de los millennials salió. O sea, mi primer contrato laboral fue en Alemania y yo trabajé 7 años en Colombia. Todo era por prestación de ujú. servicios, todo era una precariedad inmensa. Pues obviamente la gente va a tener una crisis de expectativa y también cuando ven el celular, que en otros países es así, no es así. Entonces obviamente se pregunta, pero ¿por qué tiene que ser así? Y el tema Ajá. laboral ha sido uno de los temas más quedados. De hecho, es un tema donde hubo retroceso con la laboral de Uribe. Y un retroceso que no generó realmente más empleo, porque pues tú no generas empleo con la política laboral, por muy No. contraintuitivo que eso parezca. Realmente le piden a la política laboral que resuelva lo que solo la política industrial puede hacer. Y mira que a mí personalmente como empresario, lo que yo noté, lo que le impactó a los empresarios con esa precarización laboral fue que las multinacionales sabían que llegaban a Colombia a exprimir empresas locales, Sí, a pedirles tarifas de hambre porque ellos sabían que laboralmente en Colombia
podíamos flexibilizar sí, al empleado así. sí, Eso lo que hizo fue una contracción y una reducción de la competitividad, sí, donde las empresas de servicios, que es mi caso, el vecino bajó la tarifa y bajaba los salarios, el vecino bajaba más los salarios y bajaba más las tarifas. sí, Entonces eso hizo que toda la industria se precarizara y que empresas que buscaban generar mayor calidad no pudieran destacarse. Y obviamente no pudiéramos reinvertir para innovar. Entonces eso lo que nos hizo fue meternos en una jaula de precariedad, incluso a los empresarios. Y eso yo creo que es algo que no se habla mucho, porque lo primero sí es la masa laboral, sí, evidentemente. Pero en Colombia hay una idea de que el empresario por arte de magia es rico o por definición, pero la precariedad que dejó laboralmente esa reforma de Uribe lo que hizo fue precarizar toda la economía, sí. precarizar nuestro valor y que yo creo que de pronto tú me puedes corregir ahí. Por eso es que dicen que el colombiano es menos productivo que un gringo. ¿Cómo? ¿Pero por qué si el colombiano trabaja 60 horas por semana? Ah, no, es que él va a tomar café y a echar chisme, dicen por Sí, ahí, es ¿no? que, Es tan desconsiderado. Y ahí lo que se nota, pues claro, pues es que si yo voy a trabajar aquí al Starbucks de la esquina en Canadá, pues es que me voy a ganar 17 o $20 hora, entonces yo soy más productivo que un profesional en Colombia que se gana 7 $8 no sé cuánto se está ganando por hora un colombiano. Pero digo, al final es cuestiones numéricas sí, y no de reconocimiento del esfuerzo o de la labor, porque el colombiano, y eso también lo aprendí viajando, ujú, el colombiano es un excelente sí, trabajador. El colombiano a donde llega lo guardan, sí, el colombiano a donde llega se destaca. Siempre hay alguien diciendo, llamemos al colombiano sí, que se manda soluciones. sí. Sí, Es no, verdad. por supuesto. Y fíjate, es que lo que pasa, creo que con el tema de la productividad, em, es que se toma como una cualidad moral, y no es una cualidad moral. Realmente la productividad es que tanto se produce por hora. Y Ujú, tú tienes varios factores de producción. Pues la teoría neoclásica básica te dice que hay tres fundamentales: capital, ujú, equipamiento, utensilios. Pues eso no es decisión del trabajador, lo que a ti es lo que da el patrón para trabajar. exacto. Ujú, Trabajo, que es cuántas horas se trabaja, pero eso es más o menos fijo, porque hay un límite natural al número de horas, a pesar de que la derecha ha tratado de romperlo. Pero hay un límite natural de cuánto una persona puede trabajar antes de que la capacidad de trabajar se reduzca. Y de hecho, debería haber ujú, estudios, que no los hay en Colombia por el mismo tema de las experiencias personales, debería haber estudios que cuantifiquen el efecto negativo sobre el sistema de salud, ya que pues, estas personas también quieren proteger el sistema de salud, de ese nivel de precarización y esa expansión en las horas que hubo con la reforma del 2002, porque no generó ujú, empleo, puso a trabajar a los mismos más horas. Y eso lo encontró el mismísimo Alejandro Gaviria en un análisis de la reforma laboral de Uribe en 2005. La ujú, implementaron en 2002 y en 2005 él hace un estudio y dice, realmente lo que terminó pasando, grosso modo, fue que hubo unas mejoras un poco sustanciales del subempleo, pero es porque todo el mundo lo pusieron a trabajar más horas. Entonces los subempleados, pues obviamente que querían trabajar más, pues trabajaron más, pero los empleados de tiempo completo los pusieron a trabajar más y ellos no querían trabajar más. Y ujú, no se generaron nuevas plazas de trabajo, que era lo que se vendía. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la productividad fundamentalmente depende de una cosa, y la razón fundamental de por qué un alemán es mucho más productivo que un colombiano no se basa en el esfuerzo o en ninguna cualidad o valor moral, que de pronto esa es nuestra forma cultural ujú. de entender este tipo de cosas, porque somos un país profundamente religioso y lo vemos como todo en términos de cualidades morales, Y todo vuelve sino a lo cultural, todo todo vuelve a lo vuelve a lo cultural cultural. y lo vemos Exacto. desde ese ángulo y queremos explicarlo todo desde lo cultural, cuando realmente lo cultural explica esto. Y realmente el factor fundamental aquí es la tecnología. Realmente las empresas colombianas no tienen tecnología y no tienen capital. ¿Cómo vamos Para a hacer? invertir Si en tú tecnología. obviamente, tú Exacto. puedes tener el trabajador más duro del mundo y lo pones a cortar un jardín, pero si simplemente le das una hoz, no te va a cortar lo mismo que el mismo trabajador con un tractor o con una máquina para cortar el césped. Sencillamente no lo va a hacer, porque es que la máquina te Ujú, va a permitir hacer mucho más. yo entiendo. Sí. Eso no Andrés, ¿usted tiene ganas de volver? me gustaría, me gustaría. Realmente lo que pasa es que tiene que haber una oportunidad buena. Yo soy académico, me gustaría trabajar en la academia, pero la academia en Colombia tiene ciertos patrones de comportamiento que no coinciden con el estilo de vida que yo quiero llevar, y que no me parecen que son productivos para el tipo de vida que quiero tener.
Me gustaría Ajá. mucho enseñar en la Universidad Nacional, ese es mi sueño. O sea, Okey. me encantaría ser profesor de la Universidad Nacional. ¿Vos Am, sos de la del norte Soy de la o Universidad de del la Norte nacional? en Okey, Colombia, sí, estudié okey. allá y estoy muy agradecido con mis profes allá y los quiero muchísimo. Pero me gustaría ser profesor de la Nacional mucho también, pero también porque, te digo, es un espacio más nacional, más central, diría yo, para las Ujú, discusiones que se tienen que tener y pues desafortunadamente desde las regiones uno no tiene el mismo altavoz que tiene del centro todavía. total. Sí, no, Colombia sigue siendo profundamente Sí, centralizado. Bogotá sigue siendo, al menos cultural e sí, intelectualmente, y el es centro y el legado corazón. cultural y legado geográfico también, pues nuestro país ha sido muy aislado y Colombia es grandísima, además. No es fácil Sí, desplazarte. no, y Colombia son 5 naciones. Sí, A mí me encanta sentarme a hablar de antropología o de describir Colombia, porque ujú, ahorita hay una fascinación de los gringos y los canadienses por Colombia. Yo creo que estamos de moda. sí, Y eso se ve acá, bueno, aunque en Colombia pues está, el turismo está por las nubes, y a la gente le parece absolutamente fascinante cuando yo les digo, el Chocó es totalmente negro, es sí, 99% negro. sí, La costa es un país completamente diferente, es más parecido a 100 años de soledad que a Bogotá. sí. Cuando les hablo de la diversidad andina nomás, la diversidad andina de los Santanderes, de Boyacá, del Huila, del Cauca, es absolutamente fascinante. Yo aprendí a apreciar Colombia, digamos que en mi deconstrucción de Colombia aprendí a identificar lo que no me gusta, porque hay muchísimas cosas que no me gustan y que no me dejan volver a Colombia y que por eso preferí educar a mis hijos afuera, pero también aprendí a apreciar muchísimas cosas que nosotros tomamos por sentado. Sí, Y es esa variedad cultural en Colombia nos hace una cultura tan rica que por eso cuando salimos, ya me parece muy chistoso que en Colombia los paisas y los rolos y los costeños nos tiramos piedra, ujú, pero cuando salimos acá todos nos quieren. sí, y todos nos queremos A también, todos nos y y todos todos salimos. nos queremos, y todos nos queremos. Hay muchísimas más razones para ser cercanos que para ser diferentes, Sí, pero ahí sí yo creo que volvemos a ese tema como de la necesidad de estar por encima de algo. exacto. Y algo tan latino, que si los colombianos miran por encima del hombro a los peruanos, pero los peruanos miran por encima del hombro a los bolivianos, Sí, y así en todas las dimensiones. Y así fue que yo aprendí a querer Colombia, y a apreciar las cosas que yo antes no reconocía de Colombia desde lejos, desde sí, lejos. Y sí me dan ganas de volver ahora después de tantos años, o bueno, yo no sé si ya son que me están saliendo canas, pero ahora aprendí a conocer ese país que sí quiero sin tener que ver a la selección. exacto, Porque, exacto, porque antes el nacionalismo empezaba en la por la selección. camiseta Sí, y es el nacionalismo más falso de sí. todos. Así es, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que nuestro país es muy bello y la gente de nuestro país también es muy bella y muy Ujú, resiliente, muy fuerte. Yo tengo claro de que yo me voy a retirar en Colombia y que me tengo que morir en Colombia y que me tienen que sembrar ujú, debajo de de un árbol de mango allá enfrente del Caribe, porque mi familia ujú, es del Caribe y todo, y soy del Caribe, mi padre está allá en el Caribe, también sus cenizas están ahí. Eh, Realmente el sentido de pertenencia nunca se va, yo vuelvo a donde ujú, vengo, pero como te digo, o sea, y como tú dijiste también, uno no se da cuenta de esas cosas tan lindas hasta cuando lo ve de afuera y no se da cuenta, tenemos toda esta diversidad biológica y humana y la gente no lo sabe ujú. y nosotros lo damos por sentado, pensamos que es hasta algo malo, no es algo malo realmente. Y cuando ya a uno le da como mucho guayabo cuando uno está por fuera y no ve la historia Ajá. de Colombia o ve algún contenido y la gente allá. Y también la actitud en general, creo que es algo hasta nacional. Nosotros somos tan amables, pero es Somos muy impresionante, amables, muy demasiado. O amables. sea, la gente piensa que uno le está coqueteando. Hasta el Hasta el rolo, rolo que hasta sí, el rolo, no, hasta hasta el el rolo. rolo, supremamente amables. Sí, Y sí, la sí. gente en el exterior, los europeos, piensan que uno les está Ajá. coqueteando porque uno es tan amable que ellos piensan que, uy, porque Y está somos alegres, exacto, somos alegres, tenemos una alegría, un joie de vivre, exacto. tenemos una alegría de vivir ahí intrínseca que, por ejemplo, uno ve una reunión de peruanos, y saludo para mi amigo peruano que me dio la oportunidad de estar entre peruanos, y hay varios decibeles menos, Sí, se baila mucho menos, sí,
no sé si se ríe mucho menos, pero cuando uno está entre colombianos, y eso yo lo he aprendido a notar, Ote, porque yo estoy rodeado de extranjeros todo el tiempo, Ujú. cuando hay colombianos, Se prende la fiesta. se prende la fiesta. Y yo tengo muchas anécdotas de mis épocas de estudiante en Francia, que nosotros éramos como el kit de emergencia para salvar las fiestas. Entonces los franceses nos llamaban y nos decían, véngase que esto está malísimo. Entonces, claro, llegaba el combo de colombianos, eh, salsita y merengue, y esas fiestas se prendían. Y eso yo creo que son virtudes que, si bien pueden también pasar por defectos algunas veces el exceso de fiesta, es algo que pues, tenemos que valorar más desde el lado más positivo de cómo la cultura colombiana es vibrante. Sí, Nosotros somos muy vibrantes. Siempre, yo, por ejemplo, a todo lado donde voy, alguien me dice, yo tenía un amigo colombiano en el trabajo hace 3 años, el tipo era chistosísimo o buenísimo para trabajar, o alguna cosa sí, lo marcó. sí, Y los colombianos dejamos marca, y yo creo que eso dice muchísimo de una cultura que viene mucho de la adversidad, sí. yo creo. Sí, por supuesto. Venir de esa adversidad colombiana nos hace a nosotros. Yo vengo acá y yo cada vez que veo el metro me pongo como un niño chiquito, güey, un metro subterráneo, marica, qué rico. Entonces yo soy feliz. Y eso sí, las veces que voy a Colombia de vacaciones, eso me nutre. Sí. Porque no me imagino en Alemania cómo puede ser el cambio cultural. Oh, no, del cielo a la tierra es completamente distinto. Ah, Realmente la persona alemana es muy fría y realmente son personas muy serias, muy organizadas y todo, pero primero que todo no trabajan tanto como uno, a pesar de los estereotipos que uno pueda encontrar de los alemanes. Los alemanes no trabajan ¿de casi acuerdo? nada. De hecho, por eso prefieren a los latinoamericanos. Uno es más rápido, uno entiende más rápido, Prácticos, sí, práctico, más sí. motivado también. La amabilidad. Siento que la gente disfruta estar con colombianos. O sea, más allá del Ujú, tema de la fiesta, la presencia de uno es agradable para las otras personas. sí. Que de pronto no puede ser, no es tanto como para estar con alemanes es supremamente aburrido, la verdad. Personalmente lo hallo supremamente aburrido. En un grupo de solo alemanes y yo, Sí. y básicamente yo me tengo que poner a las manos de darle como un poco de energía a la cosa y mover, digamos, nos vamos a hablar de algo y qué haces tú y mover y empujar Okey, la sacar conversación. la máscara de Marimonda. Sí, y, pero sí, o sea, es que creo que también tenemos un tema de este efecto y de esta socialización que tenemos en Colombia y eso es nacional, de que todo lo que nosotros hacemos está mal, de que toda nuestra cultura está mal, de que, Mm. y vivimos con ese En Colombia no se puede, que en en Colombia no Colombia se no se puede, que en puede, que Colombia ese es el, no sé, lo que nos han metido, que yo más detesto del peñalosismo de centro, sí, no, en Colombia no se puede. del cambio incremental. O de construir sobre lo construido. Sí, que realmente no es construir nada, porque no nos movemos hacia ningún Exacto. lado, realmente. Y si uno mira la historia de los grandes cambios de políticos, han sido cambios relativamente transformaciones, relativamente rápidas. Son saltos, no son procesos acumulativos como suelen mencionarse. No, claro, porque acá incluso con los acuerdos partidistas siempre hubo un interés del presidente de turno y del grupo de turno, y siempre, Sí, y eso lo decía el profesor Sanín, lo de la alternación de poder, lo dijo en el podcast anterior, y pues yo no quise profundizar ahí porque me parece que todavía es muy temprano para hablar de alternación de poder, siendo que es la primera vez que alterna para la izquierda. sí, Yo no veo cómo puede haber un proceso prolongado si ahorita, pues hablando del proceso actual, ujú. que yo creo que estamos de acuerdo que es el más sensato de los dos que hay, volver atrás o seguir en el que estamos es básicamente Igual eh, es un es- proceso en desarrollo. Realmente estamos total. viendo los primeros pasos, estamos viendo los primeros. Obviamente hay un montón de cosas que no están bien y que van a tener que mejorar la próxima vez, pero es un proceso en desarrollo. Realmente se sabía desde un principio. Yo por lo menos en mi voto lo sabía y por eso no me arrepiento de haber votado por el actual gobierno, porque lo Ajá. sabía de que esto es lo que viene y que pues un país, independientemente de cualquier tipo de convicción ideológica que tengo, los países necesitan una a la izquierda. Todos los países necesitan una a la izquierda.
Claro. Tiene que haber una alternación entre grupos políticos, tiene que haber la democracia, más allá de ser como un mecanismo y de pronto la forma liberal de verlo es como un mecanismo de representar los intereses de la mayoría y entonces nos podemos a votar y tenemos un bien común y entonces Ujú, encontramos, no, la democracia lo que hace es evitar guerras civiles. Esa ujú. es la función fundamental, evitar que la Okey. gente se Se coja bala mate. entre ellos. Tenemos un espacio Ajá. en donde nos podemos a negociar, los dos salimos insatisfechos, pero estamos menos no estamos, ninguno de los dos está lo suficientemente insatisfecho para coger las armas y empezar a tratar de acabar con el país. Ese Ujú. es el Okey. fundamento minimalista de la democracia que hemos construido en Colombia. En eso Interesante. ha sido Muy bien. exitosa. Ahora, ¿queremos pasar a una democracia participativa? No, pero ¿cómo vamos a decir que fue exitosa si igual muertos hubo muchísimos? Sí, pero como te digo, ¿Pero no exitosa por en el motivos políticos? Exactamente, exitosa Ah, en los okey. objetivos que se proponían alcanzar, porque esa es una concepción de la democracia que no pensaba en todos los colombianos como igualmente valiosos y todos los colombianos como igualmente eh, con las mismas capacidades y el mismo valor, sino que hay unos Ajá. colombianos que valen más, que son las élites, y que esos colombianos son los que tienen el derecho a hacer las cosas y que Ujú, piensan en el bienestar de esos colombianos primero. No nos echemos ujú. mentiras. Y la concepción de Y ese es un democracia, pensamiento muy del siglo XIX, pues. sí, porque es que Total. realmente estamos en nuestro Ujú, proceso político, no estamos como en los principios del siglo XX, diría yo, ujú. aquí especulando. Y entonces estamos saliendo de un proceso de consolidación interna de que ya nuestras élites no se dan entre ellas, pero que van surgiendo nuevas élites, van surgiendo nuevos grupos que representan a otros grupos. Porque eso realmente Ujú. son eso. Las élites son grupos que representan grupos. Sí, ¿actualmente o históricamente? Porque yo ahorita no veo como espacio para un resurgimiento de otra élite. Es que ya tenemos uno. La, Mm, la élite que surge ahora es la élite, primero que todo, es una conformación, una élite que representa ciertos intereses, que es la izquierda. Pues, la élite, por lo que yo entiendo como élite, es una persona que tiene poder sobre lo que pueden hacer otras personas. okey. Representantes políticos, ese tipo de personas. O jefes de opinión, ese tipo de personas. Va surgiendo una Ajá. nueva élite, un nuevo grupo de personas, una vanguardia, por así decirlo, nueva si uno se va al lenguaje socialista más clásico. Va surgiendo una Yo nueva. lo vería de una forma más marxista, más de Sí, acumulación de capital. sí, No de también. capital y de poder político o capital social, sino de capital, capital Capital, capital y poder. También y poder. se mete Ujú. dentro de ese grupo. Hay nuevos líderes de opinión, hay nuevas personas que han podido salir, porque muchas de esas personas que tenemos estas opiniones quizás nos hubiéramos quedado calladas antes, pero ahora hay el escenario para empezar a hablar. Hay nuevos medios alternativos que están dando como un espacio por fuera del mainstream. En Colombia, de Caracol, de RCN, todo eso, se han creado espacios Ujú. nuevos. También está el tema político, pues obviamente ese es el primero que se nota. Pero eso es todo un ecosistema de personas y que detrás, por debajo, están representando unos intereses también, que son los grupos sociales, los grupos indígenas, los grupos feministas, aunque le ha ido muy mal a los grupos feministas en este gobierno y ha sido uno de los lugares más grandes que ha tenido este gobierno. La verdad, Tema espinoso. ese tema ha sido un fracaso rotundo y hay que ser mejores, desafortunadamente. Sí, Listo. volvimos. Pues entonces, mi querido Andrés, cerremos. Yo creo que podríamos hablar muchísimo más, Sí, pero empezamos muy general. Hay muchísimos temas, por claro. ejemplo, hablando de los medios, yo esta mañana vi un titular de Cuestión Pública, que es Ujú, uno de los medios que llevo en mi corazoncito, sí. eh, sumándose a esto de la narrativa del regaño de Macron a Petro. ¿Sí lo Es veo? es un tema de economía política. Realmente creo que en Colombia tenemos como una forma muy inocente de ver a los medios, de ver que son como una serie, como unos sacerdotes entregados, que su principal motivación es el bien público y que las personas, o por lo menos esa es la versión que ellos dan de sí mismos, pero Ajá. evidentemente hay intereses detrás. Y eso nunca va a dejar de ser Ajá. así en la medida que tengamos medios privados. Y lo único que uno puede hacer en ese aspecto no es prohibir los medios, porque uno no puede prohibir ningún medio, pues eso sería una sociedad autoritaria y liberal, nadie quiere eso. Pero crear otros Ajá. espacios, crear otros altavoces, crear otra voz. Pero Cuestión Pública es uno de los medios alternativos que se están posicionando, digamos, como una voz disidente del periodismo mainstream. Pues es que. Pero los veo que, y no es que Ujú, hayan caído en la agenda noticiosa o informativa del momento, sino que cayeron fue en la narrativa del juicio moral de cómo se juzga este enfrentamiento, primero la palabra ujú, enfrentamiento entre Petro y Macron ujú, y cómo le buscamos la forma de hacer ver que Petro actuó mal
o de que hay o de que hay una legítima superioridad o posición de autoridad moral para Macron regañar a Petro, porque de hecho si uno escucha la respuesta Ujú. de Macron es supremamente hipócrita, Sí, desconoce todo el tema de fondo y se limita a decir que él guarda respeto el uno por los otros. Pero, y me descorazonó esto de cuestión pública porque se supone que estamos tratando de crear nuevas narrativas en este nuevo tipo de espacios, pero veo que todo, incluso esos medios alternativos están cayendo bajo el peso editorial de los medios hegemónicos. creo que también es parte del hecho, pues yo tengo una teoría que iba altamente especulativa pero bastante divertida, que hay como un, Especule. como un ciclo de medios que van transitando todos los medios. Entonces, por ejemplo, la silla vacía se Ajá. volvió lo que Semana es ahora, entonces Semana volvió que hubo, y entonces Cuestión Pública se va volviendo lo que solía ser la silla vacía, y así se van rodando Ok, y van apareciendo a la izquierda y ok. se van moviendo gradualmente hacia la derecha y todo el mundo termina en el nivel En que la hubo. derecha. Sí, termina de la derecha. Pues al final todo porque Ok, los intereses económicos que patrocinan eso presionan hacia allá y ni siquiera tiene que ser una presión explícita. Si yo sé que claro. los que ponen mi pauta piensan de cierta manera, pues yo no voy a poner cosas que lastimen esa relación con mi pauta. Ujú. Es un tema Y de economía política. hay otra cosa que tampoco yo creo que se vea de cerca o de adentro, mejor dicho, Ujú. en Colombia, es que Colombia en realidad es tan chiquito. Colombia es un mercado chiquito, Sí, como tal, es un mercado chiquito y luego todo se reduce a Bogotá, sí, se vuelve un mercado más chiquito, entonces esos círculos profesionales son son chiquitos, son roscas, roscas. son Sí, chiquitos, y todos se exactamente, conocen, y todos vienen de y las mismas todos se universidades, conocen. universidades, perdón. Exacto, exacto. Entonces, eso pasa en los gremios, en las diferentes industrias, en las diferentes profesiones. Exactamente. Entonces, cuando uno difiere de esos grupos, lo excluyen de esos Sí. grupos. Y lo único que puede hacer uno, en ese caso, es construir otros grupos, que ese es el tema, es O construir, irse. porque no, y eso pasa, uno pensaría, la solución ideal sería que esos grupos no existieran, pero aparte de que hay una catástrofe, una hecatombe y nos quedemos sin élites el día de mañana, que caigan unos extraterrestres y los acaben a ellos y dejan al pueblo colombiano, pues realmente dejan al pueblo colombiano sin élites, pero realmente lo único que uno puede hacer es construir una alternativa, construir Ujú, intelectuales alternativos, medios alternativos, políticos alternativos, hasta empresarios alternativos que tengan otra forma ujú, de ver la relación y el rol del empresario en la sociedad, porque hay otra forma de hacer emprendimiento, porque hay otra forma de ver el rol del que cumple la función emprendedora en la sociedad, ujú, ¿sabes? Y hay otra forma distinta de hacer política también. Siento yo que esa es una solución mucho más realista. Obviamente, a mí me gustaría vivir en una sociedad anárquica en la que todo el mundo tiene voz y entonces tenemos un federalismo ujú, democrático y todo es por consejo de personas y así se va construyendo a la sociedad. Pero nuestra forma actual de poder requiere ciertas élites que representen y que actúen en nombre de otros grupos más diluidos, porque después ujú, empezamos a tener los problemas de organización y descentralización del poder que no permiten que se haga absolutamente nada, porque cada grupo hace una cosa distinta y cada uno va por su lado. Así pasó a la izquierda los últimos 30 años, que cada ujú, uno, entonces nos poníamos en disputas ideológicas y entonces este es más izquierdista, pero este es maoísta, o este es marxista, o este es socialdemócrata y no me ujú. gusta. La derecha no tiene ninguno de esos problemas porque tienen No, su centralización, tienen estos sus candidatos, intereses comunes. sus intereses Sí. comunes, pero también tienen un grupo de personas que yo saben, "Bueno, estos son los que nos van a representar nuestros intereses. Si Ujú, tengo algo que no me gusta es con ellos y ya yo ujú, hablo con ellos y negocio directamente con ellos, pero ellos son los que van a estar representando mis intereses y yo tengo mi acuerdo de esa manera. La izquierda también necesita lo mismo. Necesitamos ujú, nuestras redes, nuestros ecosistemas independientes. Es un tema de construcción arduo y va a durar generaciones, porque se marchitó y se atacó desde la derecha. si empezamos, Si si empezamos, y empezamos, está pero porque es que no empezando. hemos empezado. Es que yo creo que apenas Yo estamos en veo los que pininos. hay algunos pinitos y volviendo al tema de los Ujú. bodegueros y de los influencers y digamos de los pelados que están tratando de Sí, abrir espacio y de abrirse espacio y que al mismo que no son solo atacados por la derecha, sino que por los también resultan medios. siendo atacados por no, pero también por la misma Sí, izquierda. Lo que hablábamos, es que a mí no me gusta Levi porque dice muchas groserías. Es que a mí no me gusta Lalis porque que X o Y cosa. creo que es un tema también Entonces sí, termina habiendo un montón de confrontaciones internas sí,
que no terminan, no nos permiten dejar que nada cuaje. Sí, Seguramente muchas personas de la izquierda van a escuchar este podcast y van a decir que yo X o Y cosas soy un intelectual de medio pelo o pretencioso o gomelo y desde ahí ya tú sabes que se deslegitima. Procesos para que nosotros abramos espacios, yo creo, ahí sí yo creo que fue donde falló. Una de las fallas del gobierno Petro fue no abrir más espacios de debate, no abrir más espacios de expresión cultural. sí, Yo, por ejemplo, creo que es una oportunidad gigante, enorme, perdida, no haberle dado plataforma a tantos músicos, a tanto talento nacional que yo creo, desde afuera sí, uno ve la música colombiana y se le vuela la cabeza de tanto talento que hay, pero además hay talento musical contestatario. Si uno se pone a escuchar ahorita los Petifelas, La sí, Muchacha, hay otro pelado de buenísimos. cumbia que están buenísimos y todos tienen letras llenas de Sí. sustancia, llenas de propuesta política, llenas de inconformismo, llenas de mensaje hacia la juventud y a eso No se les da. no Bueno, se les da y espacio, no se les dio lo espacio. mismo con la ciencia también, o sea, Mm, realmente el desempeño en ese aspecto ha sido bastante, deja mucho que desear, por lo menos en términos de mm, ciencia y de culturas, y pues hay toda una serie de élites culturales y que son personas que hacen, a esto me refiero con élites también, estas personas que producen arte, que producen cultura, que tienen un efecto sobre el comportamiento de los otros. okey. También se tienen que desarrollar unas élites alternativas, porque no todo puede ser el mismo mensaje, porque tenemos muchas personas que llaman el mismo mensaje emprenedurista, de que tenemos que ser todos nuestros propios jefes. No podemos ser todos nuestros propios jefes, porque así Ajá, la sociedad, alguien tiene que trabajar y la sociedad ajá, se desarma y la verdad es que tenemos que encontrar una forma de que todas las personas en todas las posiciones de la sociedad tengan una vida digna y que puedan ujú, tener las mismas chances a tener una vida digna y construir las cosas que queremos construir y que no debería ser un estatus especial, sino que un ujú, servicio ante la sociedad y que aquellos que tienen más porque el tener más beneficia a los que tienen menos. ujú, Eso es una cosa mucho más lógica y racional de cómo construir una sociedad, porque lo que tenemos ahora inclusive es insostenible desde el punto de vista sociológico. Tener una élite con ajá, cada vez más y más y más, eventualmente va a generar condiciones estructurales que van a terminar con su caída o con mucha gente muerta. Y okey. ¿A usted no le da pena ser tan mamerto, weón? Que está tan de sentido común que ya es que de hecho, pero sí, sí, es que quiero inclusive si tú no también estamos pidiendo mucho. desde el punto de vista de un conservador, tú miras a la historia alemana, por ejemplo, Bismarck, político conservador, unificó a Alemania, un genio en la diplomacia, pero fue el que Ajá, también arrancó el sistema de seguridad social en Alemania, precisamente porque vio el problema que había, que las condiciones laborales en Alemania eran terribles, ajá, de que los socialdemócratas en ese momento, que en ese momento agrupaban desde los socialdemócratas actuales hasta los comunistas, estaban creciendo en ajá, popularidad y que eventualmente iba a poder alterar o amenazar esa estructura social que ellos tanto defendían como ujú. conservadores. Bueno, démosle esto para que estén mejor. Yo le confieso que no fue hace mucho que me topé con el concepto conservador de izquierda, y le confieso que al comienzo como que la cabeza no me daba para Es que conciliar los 2 sí, es que el conceptos. metamodelo es distinto. Es que el Claro, metamodelo de cómo funciona la sociedad es distinta. Porque para... pero sí puede haber un conservadurismo de izquierda, Sí. un conservadurismo que le apunte a lo social, sin ir tanto a la liberación y bueno, y a a todos los otros discursos posmodernos. Ujú. Eh, y por ejemplo, eso, AMLO Sí. AMLO yo creo que es un buen ejemplo de ese conservador de Y es izquierda que muy no tiene popular que en Latinoamérica, porque es que el votante ujú, medio en Latinoamérica, el votante mediano en Latinoamérica es una persona que vive en una zona relativamente dispersa, que tiene moral cristiana desde el punto de vista personal y que ujú, desde el punto de vista económico es redistributivo, es católico. Realmente ujú, ese catolicismo tiene un efecto, primero que pone a la gente a la izquierda desde el punto de vista económico, o sea, que no son capitalistas de libre mercado, SFA y todas esas cosas, sino que son más redistributistas y más corporativistas, pero desde el punto de ujú, vista personal
tienen una moral mucho más restrictiva con respecto al aborto, con respecto a las relaciones entre los géneros, etcétera, etcétera, Ajá. etcétera. AMLO fue muy exitoso porque le apeló directamente a eso. Y Petro, de hecho, creo que lo intentó hacer en la campaña porque no se apoyó tanto sobre estos temas culturales. Por eso recibió el apoyo de las feministas, pero nunca vimos que eso fuera como el énfasis de su campaña, sino que se fue más por el tema económico. De hecho, también el tema de este candidato socialista democrático en Nueva York, Zoran Mandani, que ganó las elecciones allá Ajá. de las primarias demócratas. Precisamente fue por eso, porque él se apoyó en la agenda económica. Vamos a hacer que tu renta sea más barata, buses baratos o gratuitos. Este tipo de agenda económica tiene cabida en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia tradicionalmente el centro, que era la izquierda anteriormente, que era la izquierda permitida, que Ujú. eran liberales realmente, siempre habían sido Exacto. liberales, no había izquierda de verdad, la agenda económica era de derecha y la única diferencia eran los asuntos culturales, que es lo que pasa en Estados Ujú. Unidos con el Partido Demócrata Mainstream y por eso les encanta el Partido Demócrata. Si uno mira, hay Exacto. una diferencia entre esos círculos al Partido Demócrata como si no hubiera sido un fiasco completo. Las políticas del Partido Demócrata de los últimos 30 años han sido un desastre porque han sido republicanos light y con una Ujú. postura diferente en temas culturales. Y eso en Colombia no pega. Colombia es profundamente... Si hay una cosa impopular en Colombia es la agenda liberal. Liberal en lo económico y De liberal en lo acuerdo. político. Es básicamente lo opuesto a lo que el colombiano de a pie quiere. Y por eso yo ahí sí creo que Petro tuvo un dilema o una disyuntiva, una bifurcación Ujú. de irse posmoderno liberal o irse como él es católico, de su Sí. casa. eh, yo creo que le tratan de montar todo este tema de su adicción a las drogas porque eso es completamente Opuesto entre paredes. opuesto a la moral conservadora. Sí. Ahí es donde hay que pegar. Si pudieran decir que Petro abortó, dirían que Petro abortó. Sí, sí, y de hecho muchas de las críticas porque se van porque es que en nuestro país muchas de las críticas y todavía tendemos a concebir, inclusive la gente que dice que no quiere personalismos en la política tiende a ver la política en términos personalistas. Entonces el presidente tiene que ser una persona magnánima y tener cualidades Ajá. personales excepcionales y todo eso, pero ningún presidente en Colombia ha tenido esas características personales. Sí, sí. Sí, sí, todos, Y sí, somos muy somos muy mesiánicos, mesiánicos de izquierda y de y derecha, de de centro, izquierda y de derecha. incluso No, los de el centro no existe. sí, bueno, Es que cuál es es dentro que de cuál los sería liberales de derecha, digámoslo. Pongámosles su sí. nombre real. Liberales, social liberales, que es como yo les pongo. Que suelen ser Sí, personas. yo los llamo liberales, liberales con muchísimas disonancias cognitivas. Sí, liberales. Sí. Em, Bueno, démosle un poquito de candela a Petro. ¿Qué lo tiene a usted más desilusionado de Petro? pues yo siempre en círculos personales he dicho que el principal enemigo del gobierno Petro ha sido Petro mismo. Siento que la personalidad presidencial ha sido el principal pasivo del gobierno por la forma como se hacen las cosas. Am, Tampoco caigo en las platitudes del centro, de los liberales y de la derecha, de pensar de que es que sus formas han sido, no. Realmente es más que todo la impredictibilidad lo que hace que sea problemático. Y la incapacidad de gestión era algo que yo sabía. Ahora, que creo que la tarea de construir una coalición, un gobierno de coalición, es algo que se subestimó en un principio. Creo que había, y dentro de la izquierda teníamos una idea muy inocente de que simplemente vamos a hacer un gran acuerdo nacional y todos se van a sentar con nosotros y como tenemos el poder nos van a jugar. Y ahorita con el caso de Leiva pues se ejemplifica es que pues eso no puede ser así y no podemos ser tan inocentes Ujú. de pensar de que es que si nos vamos a sentar y hablar y como nosotros no tenemos una agenda radical, sino que nuestra agenda es muy moderada porque la agenda de Petro es muy moderada, extremadamente moderada. Gracias por aclararlo. Sí, No no es es tan radical ni que digamos, siquiera, ni ¿no? siquiera nos estamos acercando a un país europeo o nos estamos poniendo a construir una gran red de seguridad social ni nada por el estilo. Um, Aún dentro de todo ese esquema, A mí me da cagada un poco la figura de Petro porque yo creo que lo idealizamos mucho o se esperaba mucho de él. sí, El tipo tiene todo el derecho a tener sus defectos, sí, yo creo que ellos sí, lo cumplieron volvieron con una esa labor figura, de sí, sobredimensionarlo prácticamente sí, omnipotente, prácticamente Petro era el culpable de que el dólar baje o que el dólar suba sí, o no, le dieron poderes demasiado, demasiado grandes y yo creo que
incluso no se puede ser injustos con un tipo, pues, que socialmente no creo que sea muy hábil. El tipo, No, yo creo que a él no le gusta la gente, punto. sí, no, y como jefe nunca ha sido muy bueno, por lo que yo sé, Exacto, como porque jefe, a como, mí, como gestor, porque no me gusta decir gerente, porque el gobierno no se tiene que manejar como una empresa, son cualidades completamente distintas. Como gestor se ajá, sabía, porque la alcaldía de Bogotá fue parecido. Realmente como gestor se sabía lo que iba a traer y que tiene sus cualidades y sus limitaciones, pero es lo que hay. También es que ujú, Carlos Pizarro lo exacto. mataron en los 90. En muchas de esas figuras, inclusive, o sea, muchas figuras que pudieran haber hecho un mejor trabajo, pues las mataron. Petro es lo que había. Ujú, ujú, Y, exacto. y Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Si hubiera quedado vivo un señor de apellido Gómez o un señor de apellido Zambrano, habría tocado votar por él. sí, Y, y y además era que lo que también, había, y con defectos y virtudes hay que tomarlo. sí, y hay que Eh, reconocerle también que desde el punto de vista de marketing político y de cómo llegar a la presidencia, hizo un excelente trabajo, porque dividió a las sí. élites, hubo un hueco entre las élites, se aprovechó esta competencia entre el GEA creo que el GEA y los Gilinski, se metió dentro Ujú. de esa pelea entre élites Esa disputa, sí. para Ajá. montarse él. Y eso hay que reconocérselo, eso fue un estratagema político, pero gobernar Colombia es muy difícil. Claro, claro, y con todo en contra, Sí, porque es que eso es lo otro, sí. como más o menos como en la misma idea de que y botó la cancerosa la niña. Dame 2 segundos. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Fue puta. Siento. Se supone que la suegra llegaba hoy y No te preocupes, no te preocupes. se quedó en un trancón. Em, ¿En qué iba? Estábamos hablando de Petro. Sí, bueno, yo creo, bueno, que el tipo sí, lo que logró, y Ujú. yo creo que uno de los mayores cambios y que yo creo que siempre tenemos que estar agradecidos es que el tipo cambió por completo la opinión pública. Y puso temas en la El mesa. tipo logró cambiar la agenda. Sí, es que Y eso es algo que la gente no entiende, sí, que no alcanza a concebir. El tipo, por más que cada semana intentan volteársela, sí. a la otra semana el tipo nos pone a hablar de reforma laboral. Y A la siguiente, eso es algo que hay que reconocérselo. Él ha manejado la iniciativa política siempre. O sea, desde sí, el momento uno de la presidencia, yo no he visto el gobierno Petro, o sea, pasan los escándalos y le resbalan. Pasan los escándalos y ajá, le resbalan. O sea, realmente, desde el punto de vista de táctica política, ha ido bien. O sea, meramente viendo ese componente. Ahora, ajá. el tema de los resultados de política pública, pues la seguridad, desafortunadamente ha sido un tema en el cual no se ha podido resolver. La política de paz total, empezando por la decisión de poner a Leiva a cargo de eso, ha sido un desastre. No se le debió dejar a Leiva. Eh, Evidentemente fue una mala decisión, se tomaron muy malas decisiones. Y el nombre, paz total. Total, sí, fue Es, algo, es como- realmente fue que, ya eso a uno lo predispone, es prácticamente como te vendo utopías. Es como, no me vendas utopías que no vamos a lograr como tan fácil. Y que le da y que le da combustible a la oposición para decir cuál paz total. sí, yo creo que era necesario dentro del marketing político, pero obviamente tiene los efectos que tú dices desde el punto de vista de los efectos más adelante. O sea, era en su momento para poder vender esa idea, había que darle un nombre rimbombante pero desde el punto de vista de lo que se logró ahí fue un fracaso. Ahora, solo con el hecho de que se pasara a la pensional y la laboral, ha habido un avance sustancial. A pesar de que la laboral le quitaron los dientes y ahora es una versión mucho más suave de lo que era. Ujú. Y algo Pero simbólicamente sigue siendo un simbólicamente. paso gigante. Y otra cosa que es, a mi parecer, la, es el clavo en el ataúd de la legitimación de la lucha armada como medio de hacer política en el país desde las izquierdas. ¿Por qué? Porque se mostró, incluso con todos los problemas que hubo, de que democráticamente es posible hacer reformas. Que eso Tremenda que conclusión, era algo que de había verdad. justificado la lucha armada durante los últimos 100 años por parte de las izquierdas marxistas y las guerrillas y todo eso. Petro demostró que sí se puede hacer una reforma a esto desde el punto de vista democrático y eso es valiosísimo, porque eso significa que cualquier actor armado, por lo menos desde las izquierdas, puede saber de que no es fácil, no lo van a hacer fácil y eso lo sabíamos que no iba a ser fácil, pero que se pueden pasar reformas y eso baja eso en el largo plazo, y mi expectativa es que eso baje el nivel de violencia política, por lo menos desde el punto de vista de guerrillas. Creo que ya no vamos a volver a tener guerrillas en Colombia. O sea,
Creo que eso básicamente lo mata porque muestra se puede. Porque muchas veces Guerrillas no, pero grupos armados organizados sí. obviamente, pues ya van Sí. a responder a otras dinámicas, ya no van a ser por un tema ideológico que era lo que habíamos visto durante el siglo XX, el FARC, EPL, todas esas cosas, ya van a volverse grupos armados organizados por carácter de economías ilegales principalmente, que eso es algo que también vamos a tener que tener dentro del programa político y faltó, que es la construcción de Estado de las regiones, que es a donde hay que llegar. Falsborda, Falsborda. sí. Y porque también esa construcción de estados de las regiones responde a un tema de economía política que hasta Robinson lo explicó, que es que sencillamente las élites nacionales necesitan a las élites locales para poder gobernar. Y entonces el pacto nacional entre las élites nacionales es, ustedes son como reyes en sus regiones, pero cuando llegan el momento de las elecciones regionales, ustedes me ponen los votos, los char en la costa. Claro, Los clanes políticos del Pacífico, las familias políticas en Antioquia, todo eso. Así funciona la política regional. ¿Qué significa eso? De que el Estado nacional tiene que retroceder en esas regiones para que esas élites sean básicamente los dueños y señores de esas zonas del país. Se acomoden. Y ahí yo creo que, volviendo un poco al tema de las élites y cómo se irradiaba, yo creo que se revirtió porque cuando las élites bogotanas vieron que necesitaban a las élites cartageneras, Es que a las siempre las élites han de Popayán, a necesitado. las élites de Cúcuta, por eso. Pero ahí se balanceó mucho más porque antes podían, yo creo que, manejar el país mucho más desde Bogotá. Sí, Y luego tuvieron que entender que tenían que devolver el poder. o franquiciar, Sí. hacer franquicias de sus nexos. Oiga, súper interesante, pero quería preguntarle una última cosa. ¿Cuánto le ha pagado Petro para ser tan mamerto? Absolutamente nada. No mentiras, pero gracias por estar aquí en La Bodega Podcast. No, gracias a ti. Voy a pedirle al Foro de Sao Paulo que le consigne rápido. Que si me lo puede mandar en euros Eh, sería mejor, por favor. sí, La última vez que me sí. consignaron, me tocó poner como 4 puestas de cobro, me devolvieron 3 porque no tenía la fecha bien, tú sabes, que así como en Colombia tramito Mati. Una no tenía la cédula del Sí. 150, la otra me la devolvieron porque la fecha estaba mal y creo que en la otra sencillamente el papel no era el indicado, tenía que ser papel reciclado y ese no era de papel reciclado. Sí, La cuarta fue la exacto. vencida, pero me lo mandaron en reales y después para cambiarlo aquí. Terrible. Ay, no, montemos Sintra-bodegueros. Sin droga. Bueno, sí, porque a mí tampoco me han pagado. Mi hermano, te agradezco mucho, estás completamente invitado. Esto va a ser, Gracias. digamos, un ejercicio, no es un ejercicio de entrevista, es un ejercicio de charla, es un ejercicio de conversación. Hoy fue muy bacano hablar en general, pues quizás podamos reaccionar Ujú. a cosas particulares Sí. de la coyuntura o de la historia, o nos tomamos un whisky cuando metan a la cárcel a Uribe. Ojalá, Se celebra con ojalá, aguardiente. sí, hacemos un live, hijo de puta. Sí. Mi hermano, te aprecio mucho, te agradezco mucho, Igualmente, te Mario. respeto mucho. Felicitaciones por ese doctorado, Gracias. muy pendiente de lo que tengas que decir en Twitter siempre. Gracias. Mi hermano, que te vaya muy bien. Feliz viernes allá en Alemania. Gracias. Vaya, enséñale a algún alemán a bailar salsa. De hecho, Salve una vida. hoy hay una fiesta latina en donde va a haber un curso aquí las fiestas latinas en Alemania tienen un curso de salsa. La primera hora es el curso donde les enseñan a bailar porque si no, no se puede. Total, ¿no? Y uno es el hit. Sí. Ese hay que ir a Sí, mostrarse. el pasaporte colombiano sirve como certificado para ser instructor de baile. Entonces, Prácticamente. sí, Prácticamente. Y yo creo que ese es el único ambiente donde yo he sentido un absoluto sí, privilegio de ser sí, colombiano. así es. Ir a una clase de salsa en Europa, uno parece hecho de oro. Sí, así es. Entonces, mi hermano, vaya, disfrute y por los que pueden Gracias, todavía. Mario. Un abrazo. Vale. Lo mismo, un abrazo, chao. Chao.